Sí, Evangelio de Juan, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo 1 al 12, ¿de acuerdo? Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, perdón, versículos 1 al 12. ¿Están ahí? Amén. Leemos juntos, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Sino si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno, que hoy tenemos la oportunidad de leer tu palabra, de poder venir aquí juntos a esta asamblea, a esta congregación, y te suplico, amado Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, que sea tu voz la que se haya oír, y por favor te suplico por el alma de cada uno de mis hermanos. Afirma, Dios mío, y confirma tu salvación, la obra de salvación, Dios mío, te lo ruego, y mi vida pueda ser un instrumento que pueda ser tomada, mi Señor, mi ser completamente como un instrumento para la gloria tuya, de tal manera que la uses, mi Señor, para que cada uno de los que estamos aquí podamos ser bendecidos, salvados, y ratificado, mi Señor, esa obra que tú has iniciado, Dios mío. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, gracias a Dios, bienvenidos. Dios les bendiga. La semana pasada estábamos leyendo, recuerden que estamos leyendo de forma secuencial y exponiendo el Evangelio de Juan. Leíamos los versículos 23 y 24 y 25 del capítulo número 2, donde veíamos que el Señor Jesús había empezado a hacer muchos milagros, muchas señales, con las cuales la gente evidentemente se sorprendía y expresaban palabras como diciendo: ¿quién es este que aún, hablando de los discípulos específicamente, tiene el poder para que las aguas y los vientos se calmen? ¿Quién es este que de dónde saca tanta sabiduría? Que de tal manera que les predicaba con autoridad. Entonces, les repito estos versículos que leímos la semana pasada. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Las señales que Jesús hacía eran evidencia de que, les he dicho que me distraigo muy fácilmente. Vamos a tomar una medida para la repartición del agua, a ver si la reparten al principio para que no me distraiga tanto. Porque yo hablo y todos están en lo suyo. Ajá. Y está bien, ¿no? Para eso son. Pero la intención es que cuando empecemos ya podamos estar concentrados, ¿eh? Entonces vamos a rebobinar otra vez. 1, ¿y listos? 2, 3. Estaba mencionando, hermanos, acerca de los versículos 23, 24 y 25. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Que como Jesús tenía conocimiento de todo lo que había en el corazón de los hombres. Yo puedo estar viéndolos a ustedes, imaginándole que tienen sed, que tienen sueño. Bueno, ahorita no he visto a nadie con sueño, gracias a Dios,
pero evidentemente yo no sé lo que ustedes están pensando. O sea, puedo hacerme una idea, quizá puedo intuir. Inclusive las mujeres son mucho mejor en eso. Tienen la capacidad de saber qué es lo que tiene el esposo, qué tienen los hijos. El hombre no tanto, pero no tienen la capacidad como la que tiene Dios, en este caso Cristo, que es Dios, Jesús, de saber lo que había en el corazón de los hombres. Y a pesar de las señales, los milagros que Jesús obraba, la gente manifestaba creer en él, pero dice aquí que Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía a todos. No había necesidad de que le contaran qué había en el hombre porque él conocía. Y vimos varios pasajes, como cuando Jesús sanó a un paralítico que era traído en una camilla por 4 y que él expresó estas palabras: tus pecados te son perdonados. Entonces los religiosos que estaban ahí presentes, dice la Biblia, que pensaban dentro de sí. Otro evangelio, como el de Lucas, dice que cavilaban en sus corazones: este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús, sin tener que decirle o escuchar, él sabía lo que había en los corazones y en el pensamiento de ellos, y les dijo: ¿qué es más fácil? Decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete. Entonces, y así otros momentos en los cuales dentro de los evangelios Jesús sabía qué había en la mente de las personas, y eso era un atributo que se llama omnisciencia, ¿sí? Es todo el conocimiento de Dios que se puede reflejar en que Dios conoce todas las cosas, pero que también Dios conoce el corazón de cada hombre. Y los dos pasajes o los dos momentos que van a seguir a este evangelio van a ser precisamente el reflejo de ello. El primero que vamos a ver es Jesús y Nicodemo en el capítulo número 3. Y también vamos a mencionar a Jesús y la mujer samaritana en el capítulo número 4. Pero pienso que Nicodemo nos va a tomar por lo menos esta enseñanza y probablemente otra, no precisamente al encuentro de Nicodemo, sino a lo que Jesús está mencionando posteriormente. Por ejemplo, ese versículo muy famoso de la Biblia que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vean lo que está diciendo aquí. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. ¿Alguno de ustedes conoce algún Nicodemo? Me parece que hay un predicador, ¿no, hermano Gerardo? Se llama Nicodemo, algo así, ¿no? Nicodemus. Bueno, dice aquí, había un hombre de los fariseos. Algunos de ustedes, yo sé que la mayor parte son nuevos creyentes, pero ¿saben lo que es un fariseo? ¿O se han dado cuenta que de repente en la Biblia había hombres opositores al evangelio que predicaba Jesús, y que Jesús discutía con esos hombres llamados fariseos? ¿Saben lo que es un fariseo o lo que es, según la Biblia, un fariseo? Bueno, se los explico. Era una agrupación, o algunos lo catalogan como una secta dentro del judaísmo. El judaísmo, recuerden, es una religión que tiene ciertos preceptos, ciertas ordenanzas, ciertas prácticas, pero los fariseos eran muy celosos de sus tradiciones, inclusive agregaban más. Era el mandamiento más lo que ellos agregaban. Por eso en alguna ocasión, bueno, no en alguna ocasión, en muchas ocasiones, Jesús tuvo enfrentamientos con ellos. Como por ejemplo le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como los otros? O no se lavan las manos para comer. Y a veces pudiese parecer que, bueno, son cochinos los discípulos de Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? Todos nos lavamos las manos. Pero se refería más que nada a una tradición o a un ritual donde se lavaban constantemente y profundamente con la intención de purificarse. Entonces, no era propiamente que era el hecho mismo de lavarse las manos. Eso obviamente hay que lavarse las manos para comer, para ingerir alimentos, para inclusive después de ir al sanitario. Pero el punto era que el ritual como tal no era algo que estuviera en las escrituras, ni siquiera en la ley de Moisés, y que ellos lo habían agregado los fariseos como tradiciones. Inclusive le dicen: ¿por qué no guardan las tradiciones de los ancianos?
Algunos de ustedes tienen tradiciones, quizá en sus familias, y las tradiciones como tal no todas son malas. Vamos a ver que hay tradiciones buenas, hay tradiciones pues que no son tan buenas y que otras que como cristianos cuando venimos a la fe se agregan. Por ejemplo, algunos de ustedes celebrarán, no sé, el 10 de mayo, cuando sea el próximo mes. Y depende cómo lo celebren o la forma en la cual la vivan, pues será algo malo, ¿no? O algo no tan bueno. Como aquí es que algunas personas ocupan esas tradiciones para embriagarse y la mamá se olvida. O le compran cosas para que trabaje más, ¿no? Una tradición que casi todos celebran la cena de Navidad. La Navidad, ya hemos hablado de la Navidad, que es una tradición que no es que esté prohibida y no es que esté satanizada tampoco, pero es un área de la libertad cristiana, donde si la celebras, celébrala para el Señor, y si no la celebras, también hazlo para el Señor. No es algo que la Biblia mencione, simplemente es una tradición. Para que sepan, yo particularmente no la celebro, pero tampoco no voy a llegar al momento de, y eres un hijo del diablo, y eso está mal. Obviamente, cada quien es libre en esa área, ¿sí? Cada quien. No es algo en la cual, y lo que sí podría decirle es que busquen hacerlo si lo van a hacer, háganlo de una forma que glorifique a Dios, donde Dios esté presente, donde el motivo por el cual se celebra, que es el 25, aunque no nació Jesús esa fecha, sea realmente Jesús el centro y no la pachanga y la fiesta y la familia, que sí es algo que puede ser, pero es en cierta manera secundario. Se supone que Jesús nace, bueno, el centro tendría que ser Cristo, pero cuando ustedes ven esas festividades, pues Cristo es el que menos se acuerdan. Bueno, son tradiciones, como los digo, son tradiciones que pueden ser practicadas por algunos o por otros no, pero el punto acá es que la tradición no puede ir por encima de el mandamiento. Y Jesús les decía, ustedes le dicen a los hombres que no ayuden a sus padres, porque ellos se justifican diciendo, esto que tengo para ayudarte lo voy a ocupar porque es mi ofrenda. Y en lugar de ayudar a tu padre necesitado, pues entonces vas al templo y lo das. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Entonces, no quiere decir que no ofrenden, sino que en ese sentido no puedo yo justificar que no te doy, papá o mamá, porque es mi ofrenda, ¿no? Cuando también hay un mandamiento muy importante, que es el de sustentar. Recuerden que la Biblia de Pablo diciendo esto, aquel que no provee para su casa es peor que un infiel, y eso sí ya está duro, ¿no? A mí me pesa mucho eso cuando lo leo. Bueno, entonces, Jesús conocía a estos hombres, a todos los hombres, pero en este caso específico, los fariseos eran una agrupación que muchas veces añadía a los mandamientos de Dios tradiciones y que eran muy celosos de sus tradiciones y que eran eso es por ello que Jesús muchas veces les llamaba hipócritas, pared blanqueadas, sepulcros abiertos. Eran palabras muy duras, pero es que eran gente que vivía solamente de apariencias, tenían una apariencia muy pulcra, muy santa, pero eran muchas veces personas terriblemente pecadoras, con profundos, pensaban que solamente por cumplir las tradiciones, por cumplir los mandamientos, pero realmente eran personas muy religiosas, por decirlo de esa manera, que decían y enseñaban, pero no hacían lo que enseñaban. Por eso Jesús les dice, hagan lo que los fariseos les enseñan, pero no lo que ellos practican. Entonces, no todos los fariseos eran malos. Hay hombres como Pablo que fueron fariseos, y en ese caso este hombre en particular, llamado Nicodemo, que dice, miren lo que dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice que era un principal entre los judíos, es decir, no era cualquier hombre, era un principal, era alguien prominente en la nación. Podríamos decir que era un senador, por ejemplo, de la República, que era un diputado de la nación, que era un magistrado de la República. Era alguien importantísimo este hombre. Era un principal entre los judíos, era un hombre prominente. Y este hombre dice aquí que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que ya saben que la palabra Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él.
Ahora, muchos les gusta decir, no, es que Nicodemo fue de noche porque no quería que lo vieran. Realmente no lo dice la Biblia. Algunos lo especulan. No sé por qué fue de noche, pero quizá a lo mejor salía de trabajar a esa hora o a lo mejor en la noche era más fácil tener acceso a Jesús, porque recuerden que Jesús, entre más famoso se hacía, menos tiempo tenía porque la gente lo seguía. Entonces realmente la Biblia no me dice. Quizá probablemente sí, sea porque no quería ser visto o sea un cúmulo de situaciones por las cuales Nicodemo pues fue de noche. La cuestión acá es que dense cuenta cómo dice, sabemos. ¿Qué les dice esa palabra sabemos? Está hablando en plural, o sea, no es el único. Nicodemo va como uno, quizá de muchos de los fariseos que estaban creyendo en Jesús. Sabemos que dice que vienes o que has venido de Dios como maestro. Y se basan en las señales, porque recuerden que el texto anterior nos dice que muchos creyeron en Jesús por las señales. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. La idea era que, bueno, este hombre está sanando enfermos, predica de una forma que tiene autoridad. Es más, sus palabras nos llegan a nosotros, no predican como los religiosos, como los fariseos, sino que es alguien que habla con autoridad. Probablemente es alguien que viene de Dios, un profeta quizá. Suponían que era alguien que venía de Dios, porque las señales estaban ratificando o estaban validando su enseñanza. Recuerden que las señales, estoy hablando de milagros, de sanidades, de prodigios, tenían la intención de mostrar a la gente quién era Jesús. Pero la principal función del Señor era predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Ahora, dice más adelante, respondió Jesús. Y fíjense la forma en la que Jesús responde. A veces, no sé si les ha pasado, que ustedes les comentan algo a alguien y esa persona te responde con otra pregunta. Ustedes cuando lean la Biblia o si la han leído se van a dar cuenta que Jesús constantemente hace eso. Pero en este momento le está diciendo, o sea, es decir, Nicodemo le hace un comentario. Sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces solamente las hace alguien que está Dios con él. ¿Qué diría Jesús? Bueno, el punto acá es que Jesús les dijo, de cierto, te digo, que podría traducirse como te digo una verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí vamos a entrar en lo que es el propósito, o digamos, o el nombre del tema, que se basa prácticamente en esto del nuevo nacimiento. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término o esa expresión, te es necesario nacer de nuevo? ¿O has nacido de nuevo? ¿O ya naciste de nuevo? Nicodemo no lo logró entender, porque Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo número, respondió Jesús y le dijo, Nicodemo en el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿En qué mes estamos? Ahorita estamos en abril, ¿no? ¿Alguien cumple años en abril? ¿Quién, hermano? ¿Cuándo? Ya, pues ya esta semana, ¿no? A ver qué hacemos, ¿eh? ¿Quién cumple años en mayo? Ah, nuestra hermana Ali. Bien, vamos a hacer la lista, ¿no? Para hacer las fiestas. ¿Alguna vez ustedes llegó un momento en que nacieron, ¿no? Después del proceso de los 9 meses, pero Nicodemo, ya es un hombre, dice viejo, se menciona cómo puede un hombre siendo viejo meterse otra vez en el vientre de su mamá y nacer otra vez. Porque a veces esa expresión nacer de nuevo como que pertenece a un vocabulario como que de términos bíblicos, ¿no? O cristianos, evangélicos. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús está hablando, cuando la Biblia nos habla del nuevo nacimiento, nos habla acerca de la salvación. Les he enseñado cómo en Génesis, cuando el hombre pecó, vino una condición de caída. Es decir, cuando Dios hizo todas las cosas, la creación, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bueno en gran manera. No lo hizo pecador, no lo hizo rebelde, no lo hizo codicioso, no lo hizo envidioso, no lo hizo mentiroso, sino lo hizo bueno en gran manera. Pero el hombre cayó en desobediencia al tomar del fruto que Dios le dijo explícitamente que de todas las cosas que había en el huerto podía comer, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre, juntamente con su mujer, hacen lo que no debieron hacer, y entonces ellos murieron, aunque no físicamente, murieron espiritualmente. Y al morir espiritualmente, vino una separación. Recuerden que Dios estaba con ellos en el huerto, y Él se paseaba en el huerto con ellos, de tal manera que cuando Él los expulsa del huerto, ellos pues son echados fuera de ahí, y hay una separación. Ahora hay una barrera, hay algo que se llama pecado, y el pecado vino entonces a todos los hombres, a todos los descendientes de Adán. Hemos visto en Génesis cómo los descendientes de Adán y Eva, en este caso Caín y Abel, fueron los que entraron en conflicto. En este caso Caín tuvo envidia de su hermano y lo llamó al campo y lo mató. Vemos el primer homicidio. Y así podemos seguir leyendo, que el día miércoles vimos acerca de la generación de Noé. Y la generación de Noé, una generación que su pensamiento era solamente el mal. Y dentro de esa generación donde todos hacían lo malo, hubo un hombre llamado Noé que fue hallado justo, perfecto en sus caminos. Pero la tendencia del hombre es eso. Miren, ustedes pueden ver las noticias, lo podemos ver en nuestra ciudad. La condición del hombre, la tendencia del hombre es hacer lo malo. Ahorita estamos en una situación en el cercano oriente de intereses económicos, intereses políticos, intereses militares, donde se avecina o a veces se vislumbra, yo creo que más cerca que lo que antes estaba, una guerra. De por sí hay guerras, guerra en Ucrania, guerra en la región de Israel con Hamas, pero ahora una guerra a mayor nivel. Claro, no sabemos qué va a pasar, puede que solamente se calmen las aguas, o puede que se dé lugar a eso. Pero sin embargo, estamos viendo una situación donde el hombre está solamente buscando más poder, más dinero, más autoridad, beneficiarse a sí mismo. Lo podemos ver en nuestra misma sociedad, en la violencia, en la delincuencia, en todas las situaciones que se viven. Inclusive lo podemos ver en nosotros mismos, en nuestros hogares. Los hijos a veces en conflicto con los padres, los matrimonios que también están en conflicto. Por eso les insisto, oremos por los matrimonios y a veces atendamos esos temas. Entonces, la maldad está también en nosotros, porque es nuestra condición caída. Lo que está diciendo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, es lo mismo que necesitamos cada uno de nosotros. Es lo mismo que necesita cada hombre y cada mujer en la tierra, nacer de nuevo. Nacer de nuevo, que prácticamente es la regeneración, que es la palabra, digamos, teológica que nos llama a eso, regeneración. Cuando estamos hablando de una persona que tuvo un accidente, ¿qué le decimos cuando salió viva de ese accidente? Has nacido de nuevo. A una persona que logró, por la misericordia de Dios, superar un cáncer, le decimos, naciste de nuevo. Porque prácticamente estuvo a punto de morir y ahora tiene una nueva oportunidad. En ese sentido, el hombre pecó. Y cuando el Señor atendió ese tema donde el hombre pecó, buscó al hombre, ¿no? Le dijo a Adán. Y Adán dijo, es que me escondí y tuve miedo. El Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él dice, es que la mujer que tú me diste me dio de comer. Y la mujer le dice, ¿por qué? ¿Qué has hecho?
La mujer dice, es que la serpiente me engañó. Y les mencioné cómo en adelante va a haber dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Porque Dios le dice a la mujer, bueno, le dice a la serpiente, perdón, maldita serás, te arrastrarás sobre el polvo y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y vendrá un hijo de la mujer que aplastará a la serpiente en la cabeza y tú le herirás en el talón. Es algo un poco extraño esas palabras, pero se refieren evidentemente a una profecía y que algún día el Señor, Dios, mandaría a un descendiente de la mujer, a un descendiente de Eva, y este aplastaría a la mujer. Perdón, aplastaría a la serpiente, que es Satanás. Entonces, a lo largo de la historia bíblica vemos dos líneas: los hijos de la serpiente, que son gente que podemos verla que tiene esa simiente contaminada, y a los que están tratando de buscar y obedecer a Dios. Lo que está pasando aquí es que ningún hombre por sí mismo puede salvarse a sí mismo. Ningún hombre. Ningún hombre puede por sí mismo nacer de nuevo. Nadie. A veces las personas pueden decir fuerza de voluntad. No, es que yo dejé de tomar porque yo lo decidí. Y tal fecha y tal día dije, no voy a beber, y no he vuelto a beber. O tal persona dice, no, voy a dejar esta relación de adulterio y la dejé y ya no he vuelto a hacer eso. O sea, las personas pueden decir eso. La gente dice, no, ya no voy a comer tanto porque estoy en sobrepeso y entonces voy a dejar de comer. Y algunas personas pueden decir eso, ¿no? Yo me baso en mi fuerza de voluntad. Pero es imposible que un hombre, que un ser humano pueda salvarse a sí mismo. En eso radica el hecho mismo de la necesidad de un Salvador. Entonces, el hermano Gerardo, antes de darme el tiempo, leyó un pasaje muy importante, que es Efesios capítulo número 2. Efesios 2 dice que estábamos muertos, dice Pablo escribiendo a los hermanos que están en Éfeso, que antes ellos y él también, o sea, todos los hombres estaban muertos en delitos y pecados. Y el punto es que el ser humano, que el hombre y mujer que no conoce a Cristo, está muerto. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver caminando, así como los zombies que andan ahí en las películas, que caminan y andan ahí, pero la Biblia dice que están muertos. Claro, las personas no andan como zombies, ¿verdad? Pero sí están muertos espiritualmente. Es la condición que obtuvo Adán y que obtuvo Eva al desobedecer a Dios y que vino a prolongarse a todos los hombres. Eso es muy importante entenderlo porque el ser humano que no ha nacido de nuevo no percibe las cosas que son espirituales. Ya me voy a la iglesia, ¿y para qué te vas a perder el tiempo? Mejor vámonos, no sé, a pasear, vámonos al pozole o al borrego, no sé. O no es que tengo que lavar o tengo que planchar y tengo mucho que hacer. No es que tengo que abrir mi negocio. ¿Para qué te vas? O sea, todo eso, ese es el primer punto. La persona que no conoce a Cristo está muerta. Y al estar muerta, no percibe las cosas que son espirituales. Bueno, y tú te la pasas orando, ¿y qué con orar que vas a ganar? Bueno, y te la pasas leyendo esa Biblia, ¿y quién te dijo que esa Biblia no la hicieron los hombres? Y que está adulterada. ¿Y cómo le vas a hacer caso a esos que te lavaron el cerebro? O sea, no puede percibir, Es el hombre natural. no puede entender. Por eso ven ustedes que dentro de su familia, dentro del trabajo, del contexto que están, estos fanáticos, ¿no? Estos religiosos. Entonces vamos a ver aquí que obviamente las personas que no conocen a Cristo no logran entenderlo. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? Entonces, están sin percibir las cosas espirituales. Efesios 2.1 es lo que dice eso: estaban muertos en delitos y pecados. Primera de Corintios 2.14, el espiritual discierne las cosas que son del espíritu, pero el natural o el hombre no normal no va a entender.
te dicen, no, yo te respeto todo lo que tú tienes, tu religión, tú respétame a mí. ¿Sí no se dice? Y tú con lo tuyo, yo con lo mío. Pero el punto acá es que obviamente nosotros sabemos una verdad. Esta persona, que es mi familia, mi hijo, mi vecino, mi papá, está muerto. Y al estar muerto él no lo sabe. Yo o ustedes, que Dios en su misericordia los alcanzó por el gran amor con el cual les amó, les abrió su entendimiento para que pudieran conocer. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del Espíritu. Te es necesario para que puedas entender las cosas que son espirituales. Porque si no, no las vas a entender, porque te son locura. Te son, para algunos, dice Pablo a los Corintios, para los judíos era tropezadero. Para los judíos era tropezadero y para los gentiles era locura, para los griegos. Entonces ya les he contado cómo muchas veces de repente hay muchos, no sé si ustedes han leído o por lo menos han visto la película esta del caso de Cristo, donde Lee Strobel, que era un periodista muy famoso del periódico del Chicago Tribune, pues de repente en algunas circunstancias de su vida, la esposa a alguien le predicó y se convirtió. Y empezó a asistir a la iglesia, empezó a creer y empezó a cambiar la persona, su esposa. Y eso a él no le agradó, porque cómo va a esta mujer a cambiarlo a él, según evidentemente es un libro, pero también lo hicieron en película, lo va a cambiar pues por algo que no existe, porque para él Dios no existía, o una religión, o una iglesia. Entonces lo que hace él es investigar, porque era periodista y cuando tenía conocimiento en leyes, todos los aspectos con la intención de destruir el cristianismo, que es algo que muchos han intentado hacer. A la vez que este hombre, Josh McDowell, también era un hombre ateo que determinó buscar todas las evidencias para destruir el cristianismo, pero todo ese tipo de personas que hacen eso, pues terminan convirtiéndose al evangelio porque se encuentran en un conflicto, como C.S. Lewis también, donde tienen que sopesar las evidencias y darse cuenta que realmente el cristianismo es verdad y es abrumador. Es abrumador la evidencia que hay a favor del cristianismo. Ya hemos mencionado cómo la gente trató de argumentar acerca de Jesús, por ejemplo, ahora que fue la Semana Santa, de que Cristo no resucitó y que fue un invento, que se drogó, que se robaron el cuerpo, o sea, tantas cosas que puede haber, que inventaron esa religión. Pero cuando vemos las evidencias históricas, arqueológicas, teológicas, filosóficas, éticas, morales y infinidad de evidencias, vemos y damos cuenta que realmente el cristianismo es verdad y que no es ninguna mentira, que es algo que tendríamos que decidir creer o no creer. Ustedes se dan cuenta que las personas que deciden no creer es no porque no haya evidencia, sino porque no quieren creer simplemente. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando del nuevo nacimiento, hemos visto que el hombre natural está muerto y por estar muerto no percibe las cosas que son espirituales y que antes de todo, de que el nuevo nacimiento tenga lugar, las personas estamos esclavizadas al pecado. Estamos esclavizadas al pecado. Por eso el que toma, pues no deja de tomar. Y si deja de tomar por alguna situación, solamente cambia ese pecado por otro pecado. Pero sigue pecando. Entonces estamos esclavos al pecado y vemos que los hombres practican los pecados. La violencia, la maldad, las lujurias, las perversidades. Y dice Romanos 1, y se complacen en hacer todas esas cosas. Se complacen y se alegran, los disfrutan. Por eso es que les quiero pedir, por favor, que busquen segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Ahí vamos a ver. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 25.
Voy a leer el 24 porque el siervo del Señor, está Pablo hablando a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe ser conflictivo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, oigan esto, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, los que están muertos, los que están sin conocer a Dios, sin percibir las cosas espirituales, están esclavizados al lazo del diablo y están cautivos a la voluntad de él. Por eso es muy importante cuando yo les diga al principio que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué tanta necesidad de predicar? ¿Qué queremos que más gente venga aquí? Sí, pero el propósito no debe ser ese, sino que más gente conozca de Cristo. Así como cuando fuimos a ver a Don Benito, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el propósito? Que Don Benito estuviera aquí con nosotros, sí, pero que él fuera libre en su espíritu. Y así a cada uno de ustedes, cuando les visitamos o cuando les decimos oremos por él o compartimos el Evangelio o hay que platicar con él, no lo hacemos porque estemos en reclutamiento, ¿sí? Sino lo hacemos porque nos interesan sus almas. Claro, por 3 motivos. Uno de ellos es porque hay que amar sus almas, porque sus almas están muertas, están perdidas, esclavizadas al pecado y evidentemente hay una consecuencia por el pecado. Entonces es el amor a las almas. En segunda instancia también porque es algo que nos mandó el Señor. El Señor dijo, id y haced discípulos. El Señor vino, predicó su evangelio y el propósito era capacitar a esos 12 apóstoles y que esos 12 hombres entonces discipularan a otros más y que a final de cuentas el evangelio se expandiera. Si ustedes quieren leer el libro de los Hechos, van a encontrar cómo esos 12 hombres, esos 12 discípulos, obviamente Judas no, después eligen a otro que tome el lugar de Judas, y estaban 120 hermanos reunidos en un lugar en Jerusalén, en un aposento alto. Y en ese momento vino un viento recio, la promesa que Cristo hizo de la venida del Espíritu Santo, y en ese momento Pedro se levantó y predicó, porque había venido mucha gente a una festividad, y se convirtieron en ese momento como 3,000 personas. Entonces ya eran 3,120. Pedro después, juntamente con Juan, siguieron enseñando, iban al templo de la Hermosa, y ahí encontraron un cojo, el cual Dios los usó para sanarle, y ahí predicó otra vez Pedro, y se añadieron como 5,000 personas. Estamos hablando de 8,120 personas. Y así, predicando, anunciando el Evangelio, compartiendo a las personas, anunciando la necesidad. Y luego vemos a Pablo, que él, ¿qué necesidad tiene de irse de su lugar de origen a andar viajando, padeciendo cárceles, azotes, violencias, muertes, por andar predicando a la gente? O sea, ¿qué necesidad tenía? La gente lo trataba de malhechor, la gente lo tenía como un palabrero, pero él lo hacía por amor a las almas y por obediencia a Cristo. Y por la más importante que es, por la gloria de Dios. Porque si esa familia o esa persona está en su pecado, obviamente no está glorificando a Dios. Y el mandato nuestro es que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Y que vayamos y prediquemos, porque si yo predico a esta persona y esa persona responde al Evangelio y Dios le concede, como dice acá, el arrepentimiento, sale de la cautividad del diablo, viene a la luz de Jesús, pero también vive una vida que va a glorificar al Señor. Y por consecuencia va a multiplicarlo. Tendría que compartir el Evangelio con otra persona. Entonces, repito este versículo, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, aquel que persevera en su pecado, ¿por qué creen? Sí, claro, hay una adicción,
en las distintas sustancias. El que le pega a la mujer también, el que la maltrata. Pero evidentemente están cautivos, están muertos, no perciben las cosas espirituales. No tienen esa capacidad, están en esos pecados. Estoy hablando de solamente algunos ejemplos. Acá el punto es que sin la regeneración, el ser humano es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Las personas, o yo, o ustedes, antes de conocer de Cristo, no podríamos, y ya se los he mencionado, la gente podemos salir afuera y hacer una encuesta y preguntarle, ¿usted cree en Dios? Y la persona decir, sí, yo creo en Dios. Pero realmente está viviendo como su enemigo, más bien dicho, es su enemigo, es el enemigo de Dios, haciendo lo que a Dios ofende, viviendo en rebelión contra Dios, viviendo en sus delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados. Y el hombre está muerto, constituyéndose enemigo de Dios. Romanos 5, en la carta de los Romanos, en el capítulo número 5 y versículo número 10, dice así, porque si siendo, ¿cómo? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, la condición del hombre, estando sin Cristo, estamos muertos, no entendemos lo espiritual y somos sus enemigos. Estamos esclavizados al pecado y vivimos siendo enemigos de Dios. ¿Sí entienden el concepto de un enemigo? Alguien que es contrario. El ejemplo de Israel con Irán. Ellos se odian a muerte. Sobre todo Irán quiere exterminar a Israel. Lo quiere acabar. Israel dice, yo me voy a defender y voy a atacarlo también. Son enemigos. Quieren dañarse. Quieren desarticularse. Uno de ellos quiere desaparecer de la faz de la tierra a esa nación. Ahora, está hablando, voy a leer desde el 6 para que lo entiendan, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Recuerden, el impío es aquel que no honra a Dios, que no ama a Dios, que lo aborrece y que practica y vive ofendiendo a Dios. Ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ustedes dirían, yo doy mi vida por mis hijos, doy la vida por mi esposa o por mi esposo. Mas Dios, oigan, esos son uno de esos versículos que debiéramos aprendernos de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es Romanos 5. Romanos 5:10. La mente del hombre sin Dios y que no ha nacido de nuevo, no se puede someter a la ley de Dios, es más, ni siquiera quiere hacerlo y ni puede hacerlo. Ahí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo número 8, Romanos 8, en el versículo número 6, dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona no puede agradar a Dios si no ha nacido de nuevo. No quiere tampoco, y no puede. Aquellas personas, ¿por qué ustedes creen que una persona permanecería fiel a su esposa? Podría decirte, yo jamás he engañado a mi esposa.
¿Por qué? Porque una persona que no conoce a Dios, no creyente, no nace de nuevo, no engañaría a su esposa o no practicaría adulterio. ¿Por qué los deportistas o las personas, no hablemos de deportistas, sino normales, les gusta hacer buenas obras? Ay, es que me siento bien cuando yo ayudo a la gente. Es como descargar una carga, ¿no? Porque en su mente hay muchas cosas malas o han hecho cosas malas y dicen, hago cosas buenas como que para que se equilibren tantito y como que limpian su conciencia un poquito. Una persona que no engañaría a su esposa, no la engañaría porque quiere guardar su reputación, porque quiere pensar en sí mismo. Miren, los seres humanos y quizá los hombres que son un poco más son muy egocéntricos, pensamos en nosotros mismos solamente. No quiero que digan nada malo de mí, quiero guardar mi reputación, quiero guardar mi ejemplo. Pero no es el motivo, como les he dicho, el motivo por el cual debe vivir el hombre y el ser humano y hacer todas las cosas es para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, por amor a Cristo. Entonces, el hombre natural no puede someterse a la ley de Dios. Es más, ni siquiera puede. Dice Romanos 6:8. Estoy hablando de lo que es el nuevo nacimiento, ¿sí? El nuevo nacimiento. Y estamos viendo que Jesús dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es algo que todos necesitamos, todos necesitamos. La semana pasada leímos 2 de Corintios 13:5. Y 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Para que sea más claro, ¿eres cristiano? Y pueden las personas pensar, bueno, sí soy cristiano porque creo en Cristo, pero eso no es suficiente. ¿Vives para la gloria de Cristo? ¿Obedeces a su palabra? ¿Amas al Señor? ¿Honras? ¿Atiendes a sus mandamientos? Es decir, todo esto tiene que llevarnos a ver si realmente soy cristiano, si soy creyente, si sigo a Dios, si sirvo a Cristo. Porque puede haber muchas motivaciones. ¿Por qué alguien vendría a la iglesia? Bueno, a veces ha pasado y muchas veces hay muchachitos que vienen a la iglesia porque mira, hay una jovencita que les gusta. O vienen a la iglesia porque es costumbre, ¿no? Es tradición. Así crecí, no crecí en la iglesia católica, crecí en la iglesia evangélica y pues me acostumbré a que tengo que ir. ¿O por qué? El punto acá es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, veamos lo que hay en nosotros y en base a lo que estamos viendo, veamos si realmente yo soy un creyente. Un creyente tiene una necesidad de poder leer la Biblia, un deseo natural de congregar, un deseo natural de poder tener comunión con otros hermanos. Por eso se trata de un nuevo nacimiento, son una nueva criatura, una nueva persona que está teniendo necesidades nuevas y que su vieja naturaleza ha muerto. Entonces la Biblia menciona a este acto de nacer de nuevo como un nuevo corazón, que también si ustedes quieren orar, por ejemplo, por sus esposos. Señor, por favor, dale un nuevo corazón a este hombre, que sea capaz de entender tu palabra, que se arrepienta, o por sus hijos también. Señor, transforma su corazón. Porque recuerden que la semana pasada vimos cómo el corazón, ¿qué? Es el engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y el punto acá es que nosotros tendríamos que orar al Señor, Señor, por favor, hazle nacer de nuevo. Dale un nuevo corazón que sea capaz de entender tu palabra. Dale un corazón de carne, por ejemplo, como dice Ezequiel 11:9. O si quieren, ya que están ahí en el Nuevo Testamento, busquen 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Segunda de Corintios 3:3. Dice, bueno, voy a leer el 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros. Es Pablo escribiéndole a los hermanos en Corinto. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres,
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta ni con el Espíritu, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Es decir, que nuestra carne, que nosotros seamos sensibles a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Para que haya varones? Bueno, porque los hombres son más duros, se sienten más capaces, es más difícil. Las mujeres son más sensibles a la palabra de Dios. Los hombres se creen independientes, autosuficientes, que no necesitan nada más. Porque representaría mostrar que no lo sabemos todo y que necesitamos del Señor. Y el hombre, pues, el hombre no, el hombre es hombre, ¿no? La mujer sí, porque ella es mujer y tiene que abrirse a sus emociones, ¿no? Pero la palabra precisamente está hablando que tengamos un corazón de carne. ¿Se acuerdan que la semana pasada también leíamos el texto de Hebreos, donde dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en el día de la provocación, cuando me tentaron vuestros padres? Lo dice como 3 veces, no endurezcan vuestros corazones. Vimos ese punto acerca del corazón duro, el corazón que se endurece, que es necio, que no se doblega. Mande. También, perdón, aquí en el Salmo 51 algo sobre la regeneración, vamos a Sí. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando ustedes ven a David el de la Biblia, David fue un gran hombre, tuvo muchas virtudes, pero también cometió muchos pecados muy feos, adulterios, abusos, asesinatos, muchas cosas. Pero ¿saben cuál era una de las virtudes que tenía David? Sabía reconocer cuando se equivocaba y sabía pedir perdón y arrepentirse. Y esas palabras que él dice, renueva dentro de mí un corazón recto, es decir, pedir perdón. Y ustedes que son esposas, y yo también que soy esposo y mi esposa, sabrán que a veces el hombre no quiere pedir perdón, no quiere disculparse, o no quiere reconocer que se equivocó. ¿O no, don Benito? Y es algo ahí en lo que yo no estoy de acuerdo, porque puedo hacer maldad, Ajá, me arrepiento y ya no pasa nada. ajá. Supone que debemos hacer siempre, llevar una vida, pues, recta, no hacer cosas malas y después pedir perdón y eso no sería poder hacer nada. Sí, el punto acá, don Benito, es que lo que la Biblia nos está enseñando es que el hombre es incapaz de hacer cosas buenas porque está muerto. Es decir, mi condición de hombre, aunque yo tenga, digamos, un entorno socialmente o moralmente correcto, yo vivo en pecado. Porque a lo mejor no fornico con la vecina, pero la estoy viendo y la estoy codiciando en mi corazón. Y Jesús enseña eso, que el adulterio no es solamente llegar al acto mismo, sino es codiciar en tu corazón. O sea, él lleva un estándar mucho más alto. A lo mejor yo no digo, yo nunca he matado a ningún hombre, pero yo lo odio y lo aborrezco. Y eso dice la palabra, dice Jesús, ya has matado a este hombre. Entonces, el punto aquí es que todos somos malos, todos nosotros, y en ese consiste el nuevo nacimiento, en que yo no me puedo salvar a mí mismo y que necesito que Cristo me salve a mí por medio de su Espíritu Santo. Entonces, todos entramos en ese cajón. Todos nosotros, los que estamos aquí, nos merecemos el infierno, nos merecemos el castigo y no tendríamos por qué ser perdonados. Porque si yo evalúo a aquel en base, porque eso es lo que la Iglesia Católica enseña, bueno, eres menos malo, pues te vas al purgatorio. Si ya eres muy malo, pues ya vete al infierno. Si eres medio malo, bueno, haz más obras. Y bueno, vete a la misa y haz más obras. Pero al final de cuentas nunca sabes cuántas obras tienes que hacer, porque todo se basa en obras, en lo que tienes que hacer. Porque el sacrificio de Cristo no es suficiente, sino que tú tienes que agregarle. Cuando el mensaje del Evangelio es que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros.
cuando el mensaje del Evangelio es que necesitamos reconocer. Y si ese pensamiento es muy amplio, ¿no? Pero si ese que robó, violó y mató fue narcotraficante, que adulteró, que me hizo esto, aquello, ¿cómo se va a arrepentir? Y ya con eso va a ser salvo. Bueno, pues que si nosotros quisiéramos sopesar la balanza, y si lo que pasaba en Jesús, que conocía la mente de los hombres, ese hombre, Judas, por ejemplo, podría estar ahí con los apóstoles y hacer milagros también. Y estaba ese hombre llamado Nicodemo, o si quieras, Nicodemo no, ¿cómo se llama este? Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, que le robaba a la gente. Y decir, no, es que Judas es un apóstol bien portado y Judas es el que lleva las finanzas del ministerio de Jesús. Pero Judas era un ladrón y Judas nunca se arrepintió. Y Zaqueo, que era alguien que sí le robaba a la gente, dijo, voy a pagarles 4 veces lo que les he quitado. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mente. Es una transformación, porque no me voy a arrepentir, es que me arrepiento, no. Lo que punto que nos lleva a esto, cuando Jesús dice, aquel que no es nacido del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios, es que no es porque tú lo decidiste, sino porque Dios te está regenerando. Es un milagro que viene de Dios. No es que yo me decido ser cristiano, sino porque Cristo te salvó a ti y primeramente te dio la fe a ti para que respondieras al mensaje de Cristo. Es un milagro. Yo por mí mismo jamás en la vida estaré aquí con ustedes. Por mí mismo no. Pero es Cristo quien me salvó. Por ustedes mismos jamás estarían aquí sentados, sino que es Cristo el que hizo algo en ustedes y los regeneró por su propia voluntad, porque Él así lo quiso, y puso de su espíritu en ustedes para que ustedes tuvieran esa necesidad. Y ahora claramente, o empiecen a ver, a conocer, claro, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Cristo? Eso es lo que tenemos que entender. No es porque ustedes lo decidieron, no es porque ustedes tomaron la decisión. La salvación, entiendan, es una palabra que se los voy a explicar, es monergista. ¿Sí saben lo que es sinergia? ¿No? Por ejemplo, normalmente mi esposa aquí canta, y canta solita, ¿no? Pero hoy cantó con otras 2 jóvenes. Entonces se unieron y eso tomó más fuerza. Eso se llama sinergia. Cuando yo estoy empujando el carro y yo con mucho pesar, pero vienen otros 2 y me ayudan y se agarra más fuerza. Eso se llama sinergia. Cuando yo digo que la salvación no es sinergista, es que la salvación no fue Dios y yo. No fue que, yo decido ser cristiano, a ver Dios, yo te permito que vengas a mi vida, sálvame. La salvación es monergista, es uno, mono es uno. Es Dios salvando a ese que está muerto en delitos y pecados de su propia voluntad, porque Él así lo quiso, pero es Él regenerando. Es Jesús diciéndole a Nicodemo, mira Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice que vamos a verlo porque ya, acá está. Dice, lo que respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, es Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ustedes que tienen hijos, con su esposa, tuvieron hijos y tienen los genes de los 2, ¿sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿se dan cuenta cómo dice Espíritu con mayúscula? Cuando ustedes leen su Biblia y la Biblia dice Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. En el versículo, en el 5 también dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, ¿qué es lo que los hace nacer de nuevo ustedes?
La ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo, y oigan esto, para que de repente ustedes que están aprendiendo apenas, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que es la Trinidad, que son tres en persona, uno en una naturaleza divina. El Padre es el que te eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha delante de Él, habiéndote predestinado para ser hijo suyo. Es decir, ustedes no decidieron cómo iban a ser sus hijos, ni quiénes iban a ser sus hijos. Los niños no dijeron, yo quiero que mi papá sea Brad Pitt. No, no fue así. Cada uno tuvo el padre que tuvo. Pero la Biblia dice que el Dios Padre escogió a Carolina, le dijo, la voy a salvar. Escogió a Maggie, la voy a salvar. ¿Por qué? La Biblia dice que es su propia voluntad, que Él así lo decidió. Uno es el que corre, porque no es el que corre, no es el que quiere, sino es de Dios que tiene misericordia, de quien Él quiere tener misericordia. Y en lugar de pensar, es que Dios tiene favoritos, no, Dios no tiene favoritos, Dios es soberano. Y su pura misericordia nos ha salvado. ¿Soy yo mejor que el otro? No, soy igual de peor que el que está allá afuera. Pero por la gracia de Dios me ha salvado. Por su gracia. Gracia, recuerden, es un favor inmerecido. No lo merezco. Soy un hombre pecador. Pedro, cuando se dio cuenta que Jesús estuvo en su barca y le mostró por medio de la pesca milagrosa, ¿qué le dijo Pedro? Le dijo, apártate de mí, Señor. Soy hombre pecador. Y Jesús le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Hermanos, los que predican no somos mejores que nadie. Los pastores, los ministros, los líderes, no son igual que ustedes. Somos pecadores también. Pero lo que nos hace diferentes, ustedes que están aquí, que han creído en Cristo, a los que están allá afuera, es que ustedes, Cristo les ha salvado de pura gracia. Y no es un hecho para sentirme más importante, o como los fariseos que sentían que ellos eran pues la crema innata de los judíos. No, la enseñanza de Cristo es que somos miserables hombres y que necesitamos a Cristo y que su Espíritu Santo es el que me ha salvado, y lo que hay bueno de mí, o lo que bueno que hay en mí, es Dios en mí. Por eso cuando oramos, Señor, usa mi vida, o usa sus vidas de mis hermanos, para que hablen tu palabra y no sea la palabra del hombre. Entonces, el énfasis es que las personas, que los creyentes nacen por la obra del Espíritu Santo. Porque, como les dije, el Padre los escogió, los hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Estoy hablando y estoy citando Efesios 1, del 3 al 14. Y está hablando de que el Hijo es el que muere en la cruz. ¿Por qué muere Jesús? Ya lo hemos visto. Porque Él está entregando su vida en rescate por ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Y que Él está en la cruz del Calvario cumpliendo ese sacrificio, muriendo en la cruz, pagando o recibiendo el castigo de nuestra paz. ¿Qué les dice esas palabras? Que Él recibió el castigo de nuestra paz. O sea, para que ustedes tengan salvación, hubo alguien que ya pagó en la cruz y sufrió la ira del Dios Padre, para que tengamos salvación en Cristo. Y dice Efesios 1:13, habiendo oído, ¿qué cosa? Que Cristo murió y que Cristo resucitó y que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que mi deuda Él ya la pagó, que lo que yo tendría enemistad con Dios, Él ya me reconcilió con el Padre, que todos los conflictos que había en mí, todos los problemas, Él ya los ha quitado, toda acta de los decretos que había en contra mía. Eso es lo que dice Colosenses capítulo número 1. Es decir, por todo donde le vieran, éramos enemigos de Dios, éramos personas muertas en delitos y pecados, éramos esclavos de todo, y la obra de Cristo abarca todo eso, te hace libre del pecado, te libra del infierno, te hace parte de la familia de Dios, te da salvación, te da identidad, te da esperanza
y te hace heredero juntamente, coheredero juntamente con Él. Si alguien pagara su deuda de 100,000 pesos, se queda en cero su cuenta, pero Jesús no hace eso, sino que te paga tu deuda y te abona todavía más saldo tu cuenta, de tal manera que eres coheredero juntamente con Cristo. Entonces, por eso es que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos completos. En Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, Cristo es Dios, es el Señor, es el Rey, es el Salvador, es el mediador, es el sumo sacerdote, es el príncipe de paz, es todo en nuestras vidas. Y es la respuesta para la humanidad. Es Dios, es el Salvador de todas las cosas, de todos los hombres. Y lo que está diciendo después, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, que Él intercede por nosotros, que Él es tu Salvador, tu mediador. Y tú escuchas eso, dice la palabra de Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído al Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sellado es que el Espíritu Santo, sin que tú lo preguntes, sin que tú te lo pidas, viene y te marca de su propiedad. Y te salva y te regenera y te hace nacer de nuevo. El trabajo del predicador es venir y predicar, conozcan del Evangelio, arrepiéntanse, exponerles claro la palabra de verdad y hacer un llamado al arrepentimiento. Pero para esto ya Cristo ya te regeneró y por eso es que tú respondes a ese llamado. Hermano, eso es nacer de agua. Nacer de agua no es que se refiera a dos bautismos, perdón, o a dos regeneraciones, porque algunos confunden con el bautismo. El bautismo, como ya les he explicado, que por cierto que tenemos que poner fecha para los próximos bautismos y poder anotar ahí quienes quieren, obviamente siempre les repito, voluntariamente y con conciencia y en base a la voluntad de Dios. El bautismo en agua solamente es un ritual que el Señor nos mandó para que públicamente confesemos nuestra fe en el Señor, pero el bautismo no salva a nadie. Recuerden que el ladrón de la cruz, ese no se alcanzó a bautizar. Y Jesús le dijo, hoy te digo que estás conmigo en el paraíso. O sea, la fe en Cristo, la obra del Espíritu Santo en el creyente es lo que salva a la persona. Pero sí, como yo no me muero mañana, bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero muy probablemente no, yo obedezco a Cristo y vengo en obediencia al mandato que el Señor me dio de venir a las aguas, de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hago públicamente delante de la congregación porque me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para vivir una vida nueva en Cristo. No quiere decir que ya no van a pecar, no. Seguimos luchando con el cuerpo de pecado, pero somos salvados. Entonces, por eso es el punto de que vean que dice agua y espíritu, pero el énfasis principal está en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu hasta 3 ocasiones, porque lo que los hace nacer es el Espíritu Santo. Y es muy importante diferenciar, porque algunas enseñan que si te bautizas, pues ya eres salvo. No, es la fe en Cristo, la confianza en el Señor, ¿sí? Entonces, no sé a qué hora sean, porque de repente ocupamos un tiempo, 1:15. Bueno, vamos a seguir con esto, pero hasta este punto quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Hermano Benito dice que sí, ¿no? ¿Ya no? Gracias a Dios. ¿Sí, hermano Gerardo? Quiero leer un versículo, hermano. Le hablo fuerte, hermano, por favor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa de alfarero, ahí quería oír tus palabras. Y descendí a casa de alfarero, aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, si Dios tiene el poder para hacer conforme a su voluntad. Bueno, hermanos, vamos a orar, pero el llamado es a que consideren todas estas enseñanzas. Esto es palabra del Señor,
es para que ustedes entiendan con precisión cómo es que Dios obra en sus vidas, cómo Dios les salva, y para que en primera instancia reconozcamos que necesitamos predicar el Evangelio, que hay gente que no conoce al Señor, que está muerta en delitos y pecados, que vive practicando el pecado, que no entienden lo que nosotros hacemos. Y claro, evidentemente no es que andemos haciendo locura, sino simplemente es leer la palabra, congregar, hacer misericordia, enseñar la palabra, compartir con otros. Es lo que Dios nos ha mandado a hacer, congregar, servirle al Señor. Entonces, en ese sentido, hermanos, les repito otra vez, ¿tienen preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces yo ruego al Señor que ustedes quede claro en ustedes, impregnado en la palabra de Dios, y ustedes puedan entender y comprender el Evangelio. Otra vez les repito, el trabajo del predicador es dar el mensaje. Y eso, créanme que cuando yo les digo, ustedes tienen que predicar también, ustedes lo único que tienen que hacer es el mensaje. ¿Quién es el que los va a convencer a las personas? Es el Espíritu Santo, Él va a hacer la mayor parte. Él va a hacer el trabajo más difícil, no tengo que, ver, por favor, convence. No, solamente es hablar la palabra, hablar la verdad, hablar el mensaje de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que va a obrar en los corazones de las personas y les va a dar fe. Recuerden que la fe no es lo que, ay, me voy a exponer. No, la fe es un don de Dios. Es un fruto, uno de los frutos del Espíritu. La fe viene de Dios. Dice la Biblia misma que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entre más ustedes expongan a la palabra, yo ruego que así sea, que su fe sea creciendo y sean viniendo al reconocimiento de Cristo como su Salvador. Hermanos, vamos a orar, pero mediten en todo lo que hemos leído, en todo lo que hemos expuesto, y les quiero pedir que si ustedes consideran que no han creído abiertamente al Señor, pero hoy tienen esa convicción, crean a la palabra, arrepiéntanse, vengan en conocimiento al Señor, y el Espíritu Santo vivifique sus mentes y sus corazones de tal manera que les vengan ustedes a ese nacimiento nuevo. Padre, te agradezco por este día. Hoy te suplico, amado Señor, que tu Espíritu Santo vivifique la mente y los corazones de mis hermanos. Que afirmes, Dios mío, aquellos que están creciendo en tu palabra, que están conociendo, que están necesitados de ti, Señor. Sé que hay muchas luchas, que hay pruebas. Por favor, fortaléceles en medio de esas pruebas, de esas luchas. Que tu palabra, así como los enseñaste, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, de esos terrenos en los cuales tu palabra a veces cae, pero no es fructífera, yo te ruego que cada uno de nosotros, mi Señor, seamos buena tierra, tierra donde el fruto se dé de forma abundante, mi Señor. Y Padre, aquellos que quizá aún tienen esas dudas, esas luchas en su corazón, seas tú convenciéndoles, mi Señor. Seas tú trayéndoles al conocimiento de tu palabra. Y como hemos leído y como hemos citado, tú les sellas y les marcas de tu propiedad. Ellos nazcan, Señor, por favor. Te lo pido, Padre mío. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. Tú eres nuestro Dios, Señor y Rey. Y en ti confiamos, mi Señor, que todas las necesidades que hemos presentado están en tu presencia. Y que los años o el tiempo que vivamos en esta tierra, los vivamos para la gloria de tu nombre, mi Señor. Te agradezco, bendito Padre nuestro. Gracias por tu abundante misericordia. Gracias, mi Señor Jesús. Y por favor, confirma y afirma a mis hermanos. Salva sus vidas y dales el valor para hablar de ti a otros, Señor. Fortalecen en las luchas, en las pruebas, en las necesidades que hay en su corazón, porque a fin de cuentas tú las conoces mejor que nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Entonces vamos a ofrendar, ¿sí? Por eso al principio ya les dije las peticiones y las oraciones, ¿verdad? Porque luego se va el tiempo y no las menciono bien. Pero ya ven aquí que nuestro hermano Benito es respuesta de oración. Antes que llegara, oramos por usted, hermano.